El momento en que los labios de Gwen Ogister se curvaron en esa sonrisa victoriosa y pronunció esas 7 palabras, supe que mi mundo entero acababa de cambiar. Ya no necesitamos tus conexiones extranjeras. Allí, de pie en su oficina de la esquina en el piso 42, observándola borrar 18 meses de mi vida con 3 golpes de teclado, sentí que algo se fracturaba dentro de mí que no había experimentado desde que tenía 17 años. Pero lo que Gwen no sabía, lo que nadie en esa compañía sabía, era que este momento no era el fin de nada. Era el comienzo de algo que había estado gestándose durante 15 años. Y cada tecla que presionaba, cada contrato que cancelaba, cada relación que destruía con tanta ligereza, estaba activando un mecanismo que yo misma había diseñado con la precisión de un relojero. Mi nombre es Lena Cruz, y esta es la historia de cómo la paciencia puede ser el arma más letal del mundo. Para entender por qué hice lo que hice, necesitas retroceder conmigo a una mañana de marzo, hace 15 años. Tenía 17. Era un sábado. Recuerdo el sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas de nuestra pequeña casa en las afueras de la ciudad. Bajé las escaleras buscando café y encontré a mi padre desplomado sobre la mesa de la cocina. No estaba dormido. Rodeándolo había una constelación de papeles, cartas de rechazo, avisos de ejecución hipotecaria, documentos de terminación laboral con el membrete de Castellan y Associates estampado en cada uno como una sentencia de muerte. Su corazón había cedido durante la noche. El médico forense dijo que fue un infarto masivo. Yo digo que fue asesinato corporativo. Mi padre, Tomás Vega, había trabajado 16 años para una firma de consultoría boutique. Hablaba español, inglés y portugués con fluidez. Había construido relaciones en toda América Latina que generaban el 60% de los ingresos internacionales de la compañía. Era respetado. Era valioso. Era prescindible. Cuando Apex Global Corporation adquirió su firma, enviaron a Gwen Ogister como vicepresidenta de integración. Lo que siguió no fue una fusión. Fue una ejecución lenta. Gwen no despidió a mi padre de inmediato. Eso hubiera sido demasiado obvio. En cambio, lo desmontó pieza por pieza durante 6 meses de tortura psicológica refinada. Cuestionaba sus informes en reuniones públicas. Reasignaba a sus clientes a empleados más jóvenes sin experiencia. Corría rumores sobre su declive cognitivo a los 58 años. Lo hacía reescribir propuestas 7, 8 veces, cambiando los criterios cada vez que él cumplía los anteriores. Convirtió su propio equipo contra él insinuando que papá estaba obstaculizando el crecimiento de la compañía. Mi padre, que había sobrevivido emigrando a este país sin nada, que había construido una reputación basada en integridad y confianza, comenzó a tener ataques de pánico en el estacionamiento de la oficina. Mamá me contó que él pasaba 20 minutos cada mañana en su auto, respirando profundamente, reuniendo coraje para entrar y enfrentar otra ronda de humillación sistemática. El día que lo despidieron, le ofrecieron un paquete de indemnización ridículo con la condición de que firmara un acuerdo de no divulgación. Papá, desesperado y quebrado, firmó. 3 semanas después, su corazón se rindió. En su funeral, juré 2 cosas ante su ataúd. 1, que nunca olvidaría quien lo destruyó. 2, que algún día, de alguna manera, Gwen Ogister entendería lo que se siente cuando alguien más poderoso decide que ya no eres necesario. No sabía cómo. Solo sabía que lo haría. Pasé los siguientes 7 años convirtiéndome en el arma perfecta. Estudié administración de empresas con especialización en cadenas de suministro globales. No porque me apasionara la logística internacional, sino porque necesitaba entender exactamente cómo funcionaban personas como Gwen. Necesitaba hablar su idioma. Pensar como ellas. Anticipar sus movimientos. Trabajé para empresas más pequeñas, aprendiendo cada aspecto del abastecimiento internacional. Negociación de contratos, gestión de riesgos, cumplimiento normativo, relaciones con proveedores. Me volví experta en identificar vulnerabilidades en cadenas de suministro complejas. Pero más importante aún, aprendí algo que Gwen nunca entendería: las relaciones importan. No solo como estrategia comercial abstracta, sino como la infraestructura invisible que sostiene todo. Las personas recuerdan cómo las tratas. Y esa memoria puede ser oro o veneno. Cuando vi la publicación de empleo en Meridian Industries, gerente de adquisiciones globales, casi no podía creer mi suerte. Especialmente cuando vi el nombre del gerente de contratación, Gwen Ogister, ahora vicepresidenta de adquisiciones. Había ascendido, por supuesto. Las personas como Gwen siempre ascienden. Construyen escaleras con los huesos de las carreras que destruyen. Solicité el puesto con un currículum impecable. En la entrevista, fui exactamente lo que Gwen necesitaba: entusiasta, competente, agradecida por la oportunidad.
Alguien que haría preguntas inteligentes pero nunca desafiaría su autoridad. Alguien que viajaría sin quejarse. Alguien que solucionaría problemas que el personal más senior no podía manejar. Me contrató en el acto. Nunca mencioné a mi padre. Había cambiado mi apellido años atrás por razones personales. Nada en mi historial laboral me conectaba con Castellan y Associates. Para Gwen, yo era solo otra empleada talentosa y hambrienta ansiosa por impresionar. Exactamente lo que necesitaba ser. Durante 18 meses, me convertí en la estrella ascendente de Meridian Industries. Viajaba constantemente: Tokio, Sofía, Ciudad de México, Taipei, Ho Chi Minh. Cultivaba relaciones que Meridian nunca había imaginado posibles. Pero no buscaba solo proveedores. Buscaba historias. Buscaba personas que me recordaran a mi padre. En Osaka, conocí a Keiko Matsuda. Su abuelo había sido forzado a vender su taller textil después de la guerra. Keiko había pasado 30 años reconstruyendo lo que su familia perdió, tejido a tejido. Cuando le expliqué los estándares de calidad de Meridian, sus ojos se iluminaron. Mi abuelo hubiera estado orgulloso, dijo. En Bulgaria, conocí a la familia Dimitrov. Habían escapado de la persecución política con solo los ahorros de la abuela como capital. Su compañía de embalaje utilizaba procesos químicos que ningún fabricante estadounidense podía replicar. Estados Unidos representa esperanza para nosotros, me dijo Stefan Dimitrov. Esperamos que Meridian sea diferente de las otras compañías que nos abandonaron. En Ciudad de México, conocí a Carlos Ramírez. 3 hijas, todas estudiando ingeniería, todas soñando con expandir el negocio familiar de herramientas de precisión hacia componentes aeroespaciales. Mi hermano perdió contratos durante años porque los compradores estadounidenses preferían compañías con nombres anglosajones, me confió. Usted es la primera persona que realmente vio nuestro trabajo. Cada proveedor que traje a Meridian llevaba cicatrices de personas exactamente como Gwen. Corporaciones que prometieron estabilidad y luego desaparecieron. Ejecutivos que los trataron como recursos desechables. Compradores que robaron sus diseños y los dejaron en bancarrota. Y lentamente, cuidadosamente, comencé a contarles historias. No sobre mi padre específicamente, pero sobre patrones que había observado. Señales de advertencia que debían vigilar. La importancia de protegerse al tratar con compañías que podrían no honrar sus compromisos. Mira, le decía a Keiko mientras cenábamos sushi en Osaka, he visto ejecutivos que consideran a los proveedores internacionales como complicaciones temporales. La única forma de protegerte es asegurar que tu contrato incluya cláusulas de coordinación. ¿Cláusulas de coordinación?, preguntaba ella. Si Meridian termina arbitrariamente un contrato con otro proveedor internacional, todos los proveedores internacionales tienen derecho a retirarse inmediatamente sin penalización. Es protección mutua. Los hace más valiosos juntos que por separado. A Stefan Dimitrov le dije lo mismo en Sofía. A Carlos Ramírez en Ciudad de México. A cada proveedor que incorporé durante esos 18 meses. Y aquí está lo hermoso. Desde la perspectiva de Meridian, estas cláusulas parecían lenguaje de protección estándar. Términos razonables para proveedores internacionales cautelosos. Gwen firmaba cada contrato sin leer la letra pequeña, enfocándose solo en los ahorros de costos que yo estaba entregando. Los márgenes de ganancia de Meridian mejoraron un 38% en mi primer año. Gwen me dio una palmada en la espalda en la fiesta de aniversario de la compañía. Sabía que eras especial cuando te contraté, Lena, dijo, sosteniendo su copa de champán. Sigues así y estarás en la gerencia senior en 3 años. Sonreí. Asentí. Y pensé, no estaré aquí en 3 años. Pero tú tampoco. Para el mes 15, yo no solo estaba construyendo una cadena de suministro. Estaba construyendo un archivo. Documentaba todo. No solo contratos y términos financieros, sino las historias humanas detrás de cada asociación. Testimonios en video de familias de proveedores sobre sus esperanzas para el futuro. Fotografías de sus instalaciones, sus trabajadores, sus comunidades. Prueba de cómo el negocio de Meridian estaba literalmente apoyando a cientos de familias en 3 continentes. Pero también documentaba algo más, a Gwen. Grababa reuniones, con consentimiento, por supuesto, para fines de capacitación. Conservaba correos electrónicos. Guardaba mensajes de Slack. Y a medida que pasaban los meses, compilé un registro sorprendentemente claro de exactamente cómo Gwen veía a nuestros socios internacionales. ¿Por qué necesitamos 5 llamadas para explicar especificaciones simples? Simplemente envía los planos. A Keiko, quien había hecho preguntas aclaratorias completamente razonables. Dile a los búlgaros que necesitamos precios más bajos o encontraremos otra persona.
No es como si su pequeña operación familiar tuviera otras opciones. Sobre la familia Dimitrov, que había invertido $50,000 en nuevo equipo específicamente para Meridian. Estoy cansada de toda esta sensibilidad cultural. Pagamos las facturas. Deberían estar agradecidos. En una reunión de estrategia después de que sugerí reconocer un importante día festivo en Taiwán. Honestamente, Lena, a veces creo que te importan más estos proveedores que la propia compañía. No son tu familia. Son vendedores. Después de que defendí la necesidad de periodos de notificación más largos. Cada comentario. Cada correo electrónico. Cada decisión despectiva. Todo cuidadosamente organizado en carpetas etiquetadas por fecha, proveedor e incidente. Para el mes 18, tenía un retrato completo del desprecio sistemático de Gwen hacia cualquier persona que considerara inferior. Y tenía contratos que convertían ese desprecio en una bomba de relojería. Solo estaba esperando que ella presionara el detonador. Un martes por la mañana de noviembre, Gwen me llamó a su oficina para lo que supuse era una revisión trimestral de rutina. Meridian acababa de anunciar ganancias récord impulsadas en gran medida por las asociaciones internacionales que yo había desarrollado. Esperaba reconocimiento. Tal vez incluso una conversación sobre ascenso. En cambio, Gwen giró su monitor hacia mí. Estamos haciendo cambios, dijo con tono casual, como si estuviera discutiendo opciones de menú para almorzar. La compañía está cambiando exclusivamente a proveedores nacionales. Estos contratos extranjeros son demasiado complicados. Demasiado manejo delicado. Demasiadas sensibilidades culturales que gestionar. Observé mientras hacía clic en el contrato de Keiko. 2 millones anuales. Cancelado. El acuerdo de embalaje Dimitrov. 18 meses de negociaciones. Terminado. Los componentes de precisión de Carlos. Esenciales para la división aeroespacial de Meridian. Eliminados. Gwen, dije cuidadosamente, sintiendo que mi pulso se aceleraba, estos proveedores proporcionan componentes que no podemos obtener a nivel nacional. Los materiales de embalaje de Dimitrov tienen especificaciones que los fabricantes estadounidenses no pueden igualar. Las herramientas de Carlos. Lena. Me cortó sin mirarme. Estás pensando como consejera de relaciones en lugar de profesional de negocios. No necesitamos sus historias conmovedoras sobre negocios familiares y tradiciones culturales. Necesitamos productos entregados a tiempo a precios competitivos. Hizo una pausa. Sus dedos flotaban sobre el teclado. Hay muchos proveedores estadounidenses que pueden proporcionar lo que necesitamos sin toda la complejidad emocional. Complejidad emocional. Esas dos palabras me golpearon como un puño físico en el estómago. Era exactamente el mismo lenguaje que Gwen había usado 15 años atrás al describir el enfoque ineficiente de mi padre hacia las relaciones con clientes. ¿Qué pasa con las cláusulas de penalización?, pregunté en voz baja. Las disposiciones de retiro coordinado en estos contratos. Gwen agitó su mano desdeñosamente. Legal manejará cualquier papeleo que necesite presentarse. Esta gente debería estar agradecida de haber obtenido 18 meses de negocio con nosotros. La mayoría de los proveedores internacionales nunca obtienen oportunidades como esta. Terminó de cancelar el último contrato y se volvió hacia mí con esa sonrisa triunfante que había visto tantas veces en mis pesadillas. Honestamente, Lena, creo que esto será bueno para tu desarrollo profesional. Te has involucrado demasiado emocionalmente en estas asociaciones. En este negocio, no puedes permitirte preocuparte por la historia personal de cada proveedor. El éxito requiere enfocarse en resultados, no en relaciones. Y entonces lo dijo. Las 7 palabras que habían estado esperando 15 años para activar. Ya no necesitamos tus conexiones extranjeras. Asentí lentamente. Le agradecí por la retroalimentación. Salí de su oficina. Pero en lugar de regresar a mi escritorio, fui directamente al baño. Me encerré en un cubículo. Y saqué mi teléfono. La primera llamada fue a Keiko Matsuda en Osaka. Eran las 3 de la mañana de su hora, pero contestó al segundo timbre. Keiko, soy Lena de Meridian. Necesito que escuches muy cuidadosamente lo que estoy a punto de decirte. Y luego necesito que hagas algunas llamadas propias. Su voz estaba alerta instantáneamente. ¿Qué sucedió? Bueno, Gister acaba de cancelar tu contrato. Y el de todos los demás. Y acaba de activar las cláusulas de retiro coordinado que negociamos. Silencio. Luego, entiendo. Llamaré a Stefan en Bulgaria. Dile que llame a Carlos en México. Carlos debería contactar a los fabricantes de semiconductores en Taiwán. Los taiwaneses deberían llamar a las compañías de embalaje en Vietnam. Lena, dijo Keiko suavemente,
¿Estás segura? Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida. En 6 horas, cada proveedor que había incorporado durante 18 meses había recibido mensajes idénticos. No de mí directamente, sino entre ellos. La red que había construido no se trataba solo de relaciones comerciales. Se trataba de experiencias compartidas. Protección mutua. Entender exactamente cuándo actuar juntos. Keiko llamó a la familia Dimitrov en Bulgaria. Los Dimitrov contactaron a Carlos en Ciudad de México. Carlos llamó a los fabricantes de semiconductores en Taiwán. Los proveedores taiwaneses llamaron a las compañías de embalaje en Vietnam. Como dominós cayendo en reversa, cada conversación activaba 3 más hasta que proveedores en 12 países estaban revisando simultáneamente sus contratos de Meridian y descubriendo algo notable. Cada acuerdo contenía la misma cláusula de retiro coordinado que había negociado meses antes. Para el jueves por la mañana, el piso de producción de Meridian estaba inquietantemente silencioso. No por una huelga o falla de equipo, sino porque el 68% de sus componentes críticos simplemente habían dejado de llegar. Las herramientas de precisión del taller de Carlos que mantenían funcionando su división aeroespacial. Los polímeros especiales de Vietnam que hacían posible sus piezas automotrices. Los componentes textiles de Keiko que eran esenciales para contratos de defensa. Observé desde mi escritorio mientras los gerentes de operaciones comenzaban a entrar en pánico alrededor de las 10 de la mañana, haciendo llamadas frenéticas a proveedores que educadamente explicaban que estaban ejerciendo sus derechos contractuales de retiro. Para el mediodía, los supervisores de manufactura estaban reunidos en juntas de emergencia tratando de entender cómo Meridian se había vuelto tan dependiente de proveedores internacionales que aparentemente ya no necesitaban. Gwen pasó el jueves por la tarde en modo crisis, llamando a proveedores nacionales que cotizaban precios 3 veces más altos que nuestros socios internacionales, con plazos de entrega que se extendían hasta el próximo trimestre. Compañías que tal vez podrían proporcionar sustitutos para algunos componentes, pero nunca habían oído hablar de otros. Esto es un periodo de ajuste temporal, anunció al equipo de operaciones el viernes por la mañana, su voz llevando un matiz de tensión. Estamos haciendo la transición hacia asociaciones nacionales más confiables que se alinean con nuestra visión estratégica. Pero para el viernes por la tarde, el cliente más grande de Meridian, un contratista de defensa esperando componentes especializados la próxima semana, llamó expresando preocupaciones sobre retrasos en la producción. Seguido por la compañía automotriz que dependía de las piezas de precisión de Meridian exigiendo respuestas sobre proveedores alternativos. Pasé toda la semana documentando todo. No solo el caos operacional, sino las respuestas de Gwen. Sus comentarios despectivos sobre proveedores que sobrereaccionaban a decisiones comerciales normales. Su insistencia en que los socios internacionales eran inherentemente poco confiables y que Meridian estaba mejor sin ellos. Su completa incapacidad para comprender por qué terminar el 68% de su cadena de suministro simultáneamente podría causar problemas. El lunes por la mañana, el CEO Marcus Whitfield convocó una junta ejecutiva de emergencia. No se suponía que yo estuviera en esa sala. Pero Marcus específicamente solicitó mi presencia ya que era la única persona que entendía completamente las relaciones de proveedores internacionales de Meridian. Gwen parecía genuinamente confundida sobre por qué yo estaba allí. Probablemente asumía que sería culpada por la crisis en lugar de consultada para soluciones. Marcus abrió la reunión con una pregunta simple. ¿Puede alguien explicar cómo pasamos de ganancias récord a cierre de producción en 4 días? Gwen lanzó una presentación pulida sobre diversificación de cadena de suministro, realineación estratégica y los beneficios del abastecimiento nacional. Diapositivas mostrando proyecciones de costos y evaluaciones de riesgo, todo destinado a demostrar por qué eliminar proveedores internacionales era una estrategia comercial sólida. La interrupción temporal que estamos experimentando, concluyó con confianza, es la consecuencia natural de la transición para alejarse de una dependencia excesiva de asociaciones extranjeras que en última instancia eran insostenibles. Marcus escuchó pacientemente. Luego se volvió hacia mí. Lena, tú construiste estas relaciones. Ayúdame a entender qué sucedió realmente aquí. Este era el momento para el que me había estado preparando sin comprenderlo completamente durante 18 meses. Abrí mi laptop y saqué la presentación que había estado construyendo desde el martes. La que contaba la historia real de las asociaciones internacionales de Meridian. Señor Whitfield, con su permiso, me gustaría mostrarle exactamente quiénes son nuestros proveedores internacionales y qué significaban realmente nuestras relaciones con ellos. La primera diapositiva mostraba la instalación textil de Keiko Matsuda en Osaka. No solo estadísticas de producción, sino fotos del taller de su familia, el equipo original de su abuelo,
las 3 generaciones de trabajadores que habían ayudado a construir componentes para los contratos de defensa de Meridian. Keiko reestructuró toda su operación en torno a las especificaciones de Meridian, expliqué. Contrató a 12 trabajadores adicionales e invirtió en nueva maquinaria específicamente para nuestra asociación. Su abuelo había sido forzado a vender este negocio después de la guerra. Ella pasó 30 años reconstruyéndolo. La segunda diapositiva presentaba a la familia Dimitrov. Stefan, su esposa Anna, sus 2 hijos. Su compañía de embalaje que usaba procesos que los fabricantes estadounidenses no podían replicar. La familia Dimitrov escapó de la persecución política con solo los ahorros de su abuela como capital, continué. Los contratos de Meridian les permitieron expandirse a una nueva instalación, proporcionando empleo para 43 personas en su comunidad rural. La tercera diapositiva mostraba a Carlos Ramírez y su operación de herramientas de precisión. Fotos de sus 3 hijas, todas estudiando ingeniería, todas esperando unirse al negocio familiar que los contratos aeroespaciales de Meridian habían hecho posible. Carlos trabajaba 16 horas al día para cumplir con los estándares de calidad de Meridian. Está construyendo equipo que literalmente no se puede obtener en ningún otro lugar a nuestro rango de precios. Diapositiva tras diapositiva, presenté a Marcus personas que Gwen había descartado como conexiones extranjeras. Mostrando recorridos de instalaciones, certificaciones de calidad, testimonios de trabajadores cuyas familias dependían del negocio de Meridian. Estos proveedores no solo están proporcionando componentes, expliqué, observando cómo la expresión de Marcus cambiaba mientras absorbía el alcance de lo que habíamos perdido. Están proporcionando componentes que no pueden replicarse a nivel nacional. El proceso textil de Keiko usa técnicas que su abuelo desarrolló. Los materiales de embalaje de Dimitrov tienen propiedades químicas que los fabricantes estadounidenses no pueden igualar. La precisión de herramientas de Carlos existe porque ha estado refinando sus procesos durante 20 años. Luego le mostré a Marcus el impacto financiero. No solo los retrasos inmediatos en la producción, sino las consecuencias a largo plazo de perder relaciones de proveedores que habían tomado décadas en desarrollarse. Los contratos que cancelamos representaban asociaciones por valor de 47 millones anuales, dije. Con proveedores que habían estado promediando un crecimiento del 18% año tras año en su trabajo con Meridian. Observé el rostro de Gwen durante toda mi presentación. Vi su confusión cambiar gradualmente a preocupación mientras Marcus hacía preguntas cada vez más puntuales. ¿Por qué no había consultado con operaciones antes de cancelar relaciones críticas de proveedores? ¿Por qué no había explorado plazos de transición en lugar de terminaciones inmediatas? ¿Por qué no había entendido las cláusulas de retiro coordinado antes de activarlas? Entonces llegó el momento que realmente lo cambió todo. Señor Whitfield, dije tranquilamente, hay una razón más por la que estos proveedores se retiraron tan rápidamente. Abrí la carpeta final en mi presentación. La que contenía mensajes de correo electrónico cuidadosamente redactados, transcripciones de reuniones y evaluaciones documentadas de proveedores sobre el estilo de gestión de Gwen. Durante los últimos 18 meses, varios proveedores expresaron preocupaciones sobre cómo fueron tratados por el liderazgo de Meridian. Específicamente, sobre las actitudes de la vicepresidenta Ollister hacia los socios internacionales. Proyecté el primer correo electrónico en la pantalla. De Keiko, escrito 3 meses atrás después de una llamada de conferencia particularmente brutal. Lena, aprecio tu profesionalismo, pero debo preguntarte, ¿es normal que los ejecutivos estadounidenses se burlen de nuestra comprensión del inglés? Hablo 4 idiomas con fluidez. La señora Ollister habla 1. El siguiente era de Stefan Dimitrov. La señora Ollister nos llamó, su pequeña operación familiar, como si fuéramos un negocio de pasatiempo en lugar de un fabricante certificado ISO con 30 años de excelencia comprobada. Meridian realmente nos ve como socios o como proveedores temporales convenientes. 1 de Carlos. Lena, has sido maravillosa para trabajar. Pero la señora Ollister rechazó nuestro último informe de calidad sin leerlo, diciendo que los estándares mexicanos no son comparables con los protocolos estadounidenses reales. Nuestras certificaciones son idénticas a cualquier fabricante en Texas. Mensaje tras mensaje. Proveedor tras proveedor. Todos documentando el mismo patrón de desprecio casual, microagresiones culturales y arrogancia institucional. Estas no son quejas emocionales, le expliqué a Marcus. Son evaluaciones comerciales profesionales de por qué estos proveedores no pueden confiar en el liderazgo de Meridian en el futuro. Marcus permaneció en silencio durante varios minutos, estudiando la documentación. Finalmente, cerró su laptop y miró directamente a Gwen con una expresión que nunca había visto antes. No enojo.
Decepción profunda. Gwen, ayúdame a entender el pensamiento estratégico detrás de eliminar 47 millones en ingresos anuales sin consultar a operaciones, finanzas o al equipo ejecutivo. Gwen comenzó a explicar de nuevo sobre abastecimiento nacional y logística simplificada, pero su confianza claramente estaba disminuyendo. Siguió usando frases como esta gente y complicaciones culturales, lenguaje que sonaba cada vez más problemático en el contexto de mi presentación. ¿Qué complicaciones culturales?, preguntó Marcus. La documentación de Lena sugiere que estos proveedores estaban excediendo consistentemente los estándares de calidad y los requisitos de entrega. Bueno, las barreras del idioma, las dificultades de zona horaria, la necesidad constante de gestión de relaciones, respondió Gwen, su voz tensándose. Los proveedores internacionales requieren tanto manejo delicado en comparación con los socios nacionales que entienden las prácticas comerciales estadounidenses. Fue entonces cuando Marcus hizo la pregunta que reveló todo. Gwen, ¿revisaste las cláusulas de retiro en estos contratos? Silencio. Silencio largo e incómodo. Porque según la documentación de Lena, cada proveedor internacional tenía el derecho contractual de retirarse inmediatamente si Meridian terminaba a otros proveedores internacionales sin causa. ¿Entendiste que cancelar un contrato desencadenaría el retiro coordinado de todos los socios internacionales? Más silencio. El rostro de Gwen estaba palideciendo mientras se daba cuenta de que Marcus no estaba haciendo preguntas retóricas. Señor Whitfield, dijo cuidadosamente, confía en que el legal había revisado estos contratos apropiadamente. Las cláusulas de retiro parecían lenguaje protector estándar. Lenguaje protector estándar, repitió Marcus lentamente. Gwen, estas cláusulas existen específicamente para evitar que las compañías traten a los proveedores internacionales como desechables. Están diseñadas para garantizar que las asociaciones se honren en lugar de eliminarse por caprichos ejecutivos. Observé a Gwen comprender lentamente que había caminado hacia una trampa de su propia creación. No porque yo la había engañado, sino porque su desprecio fundamental hacia los socios internacionales la había cegado a los términos reales de las relaciones que había pasado meses negociando. Lena, dijo Marcus, volviéndose hacia mí, en tu evaluación, ¿hay alguna posibilidad de reconstruir estas asociaciones? Este era el momento que había estado esperando. El momento en que podía entregar la verdad que cambiaría todo para Gwen sin revelar mis motivaciones personales. Señor Whitfield, pasé el viernes contactando a nuestros antiguos proveedores para explorar posibilidades de reconciliación. Desafortunadamente, la respuesta ha sido consistente en todos los socios. Hice una pausa. Dejé que el silencio se extendiera. Están dispuestos a considerar relaciones futuras con Meridian, pero solo bajo una condición específica. ¿Qué condición?, preguntó Marcus. Requieren garantía por escrito de que Gwen Ogister no tendrá participación en las relaciones de proveedores internacionales en el futuro. La sala quedó en completo silencio. Gwen me miró como si la hubiera abofeteado. ¿Ellos qué?, susurró. Lo siento, Gwen, pero tengo que ser completamente honesta sobre sus comentarios. Múltiples proveedores mencionaron específicamente sentirse faltados al respeto durante interacciones previas contigo. Citaron comentarios sobre sus habilidades en inglés, actitudes despectivas hacia sus prácticas comerciales y lo que percibieron como insensibilidad cultural. Abrí mi laptop de nuevo, mostrando las comunicaciones formales por escrito de nuestros antiguos socios. No grabaciones o conversaciones privadas, sino respuestas escritas formales a mis consultas de reconciliación. La carta de Keiko Matsuda fue particularmente condenatoria. El enfoque de la señora Ogister hacia las asociaciones internacionales demuestra una incomprensión fundamental del respeto mutuo en las relaciones comerciales. Sus comentarios sobre complicaciones extranjeras y logística simplificada sugieren que Meridian ve a los proveedores internacionales como problemáticos en lugar de valiosos. No podemos arriesgar futuras inversiones con liderazgo que nos considera cargas. Carlos Ramírez había sido aún más directo. Apreciamos el profesionalismo de Lena, pero no podemos arriesgar futuras inversiones con liderazgo corporativo que considera nuestras contribuciones desechables. El enfoque de terminación de la señora Ogister indica desprecio sistemático por los compromisos con socios internacionales. Una por una, compartí comentarios de proveedores en 3 continentes, todos expresando preocupaciones similares sobre las actitudes y toma de decisiones de Gwen. No diatribas furiosas o quejas emocionales, sino evaluaciones profesionales de por qué no podían confiar en el liderazgo de Meridian en el futuro. Estos no son ataques personales, expliqué a Marcus. Son decisiones comerciales basadas en patrones demostrados de comportamiento.
Los proveedores internacionales no pueden permitirse invertir en asociaciones con compañías que podrían eliminarlos arbitrariamente. Marcus pasó la siguiente hora revisando la documentación de proveedores, términos de contrato y proyecciones financieras. Hizo preguntas detalladas sobre posibilidades de reconstrucción, alternativas de abastecimiento nacional y plazos operacionales. Durante toda la discusión, Gwen permaneció en un silencio cada vez más incómodo mientras el alcance de su error de cálculo se hacía claro. Finalmente, Marcus cerró su laptop y miró directamente a Gwen. Necesito tiempo para revisar la situación con la Junta. Lena, ¿puedes proporcionarme documentación completa de nuestras relaciones de proveedores internacionales y los comentarios específicos que has recibido sobre posibilidades de reconstrucción? Por supuesto, señor Whitfield. Gwen, necesitaré que prepares un informe detallado explicando el razonamiento estratégico detrás de estas decisiones de terminación y tu evaluación de alternativas de abastecimiento nacional. Después de que terminó la reunión, Gwen me acorraló junto al elevador, su compostura profesional finalmente agrietándose. Lena, ¿qué exactamente les dijiste a estos proveedores sobre mí? La miré con la misma expresión calmada que había mantenido durante toda la presentación. Les dije la verdad, Gwen. Compartí tus palabras exactas sobre ya no necesitar conexiones extranjeras. Documenté tus comentarios sobre complicaciones culturales y complejidad emocional. Les proporcioné transcripciones precisas de cómo describiste sus asociaciones. Ella se sobresaltó. Luego se detuvo. Tú no quisiste decir. ¿Qué no quisiste decir qué? Interrumpí suavemente. ¿Qué no valoras las asociaciones internacionales? ¿Que la sensibilidad cultural es innecesaria? ¿Que la gestión de relaciones es complejidad emocional que no podemos permitirnos? Me miró, probablemente dándose cuenta por primera vez de que su desprecio casual por los proveedores internacionales había sido documentado y compartido con las mismas personas que había descartado. Esos proveedores confiaron en Meridian porque confiaron en mí, continué. Cuando terminaste sus contratos mientras llamabas a su trabajo, complicaciones extranjeras, destruiste relaciones que tomaron 18 meses en construir. No están enojados, Gwen. Se están protegiendo del tipo exacto de trato que les has dado. El elevador llegó y entré. Justo antes de que las puertas se cerraran, dije las palabras que había estado esperando 15 años para entregar. A veces las personas que consideras desechables resultan ser las que sostienen todo. 3 semanas después, Marcus anunció que Meridian estaba reestructurando su división de adquisiciones. Gwen Ogister sería transferida a un rol de servicio al cliente donde su enfoque nacional podía ser mejor utilizado. Lena Cruz sería promovida a directora de Relaciones Globales con proveedores con autoridad completa para reconstruir las asociaciones internacionales que Meridian había perdido. Tomó 6 meses restaurar relaciones con la mayoría de nuestros antiguos proveedores. No porque fueran vengativos, sino porque necesitaban prueba de que Meridian había aprendido de sus errores. Requerían garantías, estructuras de supervisión, capacitación en sensibilidad cultural para todo el personal ejecutivo involucrado en asociaciones internacionales. Quería prueba tangible de que esto nunca volvería a suceder. Keiko Matsuda fue la primera en regresar. Tu presentación al señor Whitfield nos mostró algo, me dijo durante nuestra primera llamada de renegociación. Nos mostró que finalmente alguien en liderazgo corporativo nos ve como humanos, no como proveedores de commodities. Stefan Dimitrov regresó a continuación. La familia vio los cambios que Meridian está haciendo. La capacitación cultural. Las estructuras de supervisión. Parece que lo dicen en serio esta vez. Carlos Ramírez fue el último en regresar, y solo después de volar a Ciudad de México para reunirme personalmente con él y sus 3 hijas. Mis hijas vieron tu presentación, me dijo mientras nos sentábamos en su taller rodeados de equipo de precisión. Les mostraste que nuestro trabajo importa. Que nuestra familia importa. Que no solo somos números en una hoja de cálculo corporativa. Sus hijas, María, Sofía y Carmen, todas estudiando ingeniería, todos esperando expandir el negocio familiar, me hicieron una sola pregunta. ¿Podemos confiar en Meridian ahora? Pueden confiar en mí, respondí. Y me aseguraré de que la compañía honre esa confianza. Gwen duró 8 meses en servicio al cliente antes de transferirse a una compañía más pequeña. Según personas que mantuvieron contacto, ahora maneja llamadas de quejas para un centro de distribución regional. Lidiando diariamente con clientes frustrados ignorados por políticas corporativas que no pueden controlar. Experimentando exactamente lo que se siente cuando personas más poderosas deciden que tus preocupaciones no importan. Nunca le conté a nadie sobre mi padre.
Nunca revelé la verdadera razón por la que elegí Meridian o porque pasé 18 meses construyendo relaciones con proveedores que me recordaban a las personas que Gwen había destruido antes. La venganza no se trataba de exponer su pasado. Se trataba de dejar que experimentara las consecuencias de sus propias decisiones. Cada proveedor que se retiró lo hizo porque Gwen los trató como desechables. Cada asociación que perdimos se perdió porque ella valoraba el control sobre la colaboración. Cada consecuencia financiera que Meridian enfrentó fue el resultado directo de sus decisiones, sus palabras, su fundamental incapacidad de ver a los socios internacionales como seres humanos dignos de respeto. La parte más satisfactoria no fue ver a Gwen perder su posición ejecutiva o luchar en servicio al cliente. Fue saber que finalmente entendió lo que mi padre sintió durante esos últimos 6 meses de su vida. La impotencia de ver todo lo que has construido desaparecer porque alguien más poderoso decidió que ya no eras valioso. Si te has quedado conmigo a través de esta historia, si entiendes por qué pasé 18 meses planeando algo tan complejo, por favor toma un momento para dejar tu comentario y compartir esta historia. Porque hay más Gwen Ollisters allá afuera. Más ejecutivos que piensan que los seres humanos son desechables. Y más historias sobre lo que sucede cuando personas subestiman el poder de la paciencia, la planificación y las relaciones que construimos entre nosotros. Las personas que parecen invisibles para los que están en el poder, vemos todo. Y a veces, recordamos más tiempo del que creen. Mi nombre es Lena Cruz. Y esta es mi historia sobre cómo la paciencia se convirtió en justicia.